pagaré. Tercer año Grupo B, muy buena tarde, un gusto saludarlos. Este va a ser una especie de taller sobre la elaboración, redacción e incidencias que un pagaré puede llegar a tener en nuestra vida diaria. Precisamente como un título valor, un título nominativo, un documento que nos va a reflejar la situación de nosotros, llegar a comprometer nuestro estatus de vida. Tenemos enfrente al documento que más circula y que van a conocer ustedes a partir de los 18 años en adelante, en lo que es su capacidad de ejercicio. El pagaré no es otra cosa más que un documento mercantil que contiene la promesa de pago. Quien lo suscribe, quien lo firma, es aquel que se compromete con otra persona, llamada beneficiario o tenedor, a pagarle una suma determinada de dinero y obviamente en un plazo previamente establecido. La frase sacramental, la frase sagrada importante en este tipo de documentos, la vamos a encontrar contextualizada en 3 palabras: debo y pagaré. ¿Qué requisitos debe de contener un pagaré para ser válido? Punto número 1. La mención de ser pagaré debe llevar inserta la palabra pagaré, como lo ven en el documento que tienen en color verde en la pantalla. Debe llevar también la frase o promesa incondicional de pago. Ubíquenla. Debemos, debo, debemos y pagaré, pagaremos incondicionalmente por este pagaré a la orden de. Enseguida debe llevar el nombre del beneficiario. Como consecuencia, debe de incrustarse también la cantidad a pagar, siempre en la parte superior lo va a llevar, con número y abajo con letra. Debe de llevar clara la cantidad que se debe de colocar. Debe de llevar enseguida el porcentaje de interés que vas a pagar, véanlo ahí. Lo tienes que clarificar y evitar que alguien le ponga algún datito más, algún dato más, algún número más, para que el interés no sea mayor al que tú estás contratando con la otra persona, con el que estás conviniendo. Después de ello, debe llevar los datos del deudor y en él debe de llevar incluso anotados la firma de la persona y la verificación del mismo. Esto es, el hecho de que sea un documento transmitible a través de un endoso, de que lleve inserto también, dice el artículo 175 a 179 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que lleve un aval y que lleve la anotación de lo que es un pago o un pago parcial de este documento. ¿Qué pasa si te piden que lo firmes en blanco? ¿Qué debes de hacer? Tener mucho cuidado es lo primero que yo te sugiero. ¿Quién me puede apoyar dando lectura al artículo que tengo subrayado de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito? Adelante. Dice, las menciones y requisitos que el título de crédito o el acto en el consignado necesitan para su eficacia podrán ser satisfechos por quienes en su oportunidad debido llenarlos hasta antes de la presentación del título para su aceptación o para su pago. ¿Qué tan importante es conocer este artículo? ¿Qué quiere decir con eso? Que si yo firmo un pagaré, una letra de cambio, pero lo firmo en blanco, alguien va a poderlo rellenar. El día de ayer yo les comentaba este caso que manejé, que trabajé como perito. Se los presento nuevamente. Es un pagaré y es un documento en el que al momento de emitir el dictamen final o la parte final de mi peritaje como tercero en discordia, yo no estaba en viabilidad de establecer si la firma que aparece en la parte inferior derecha tiene el mismo contexto, los mismos rasgos caligráficos del resto del texto de este documento preimpreso, rellenado también con bolígrafo en tinta color negra. No había muchos rasgos para poderlo determinar, pero la ley es muy clara. La ley le dice a las personas lo que usted, Arturo, acaba de leer.
Artículo 15. Las menciones. Sigue una conjunción copulativa, la I. Y requisitos, que el título de crédito o el acto, ojo, conjunción disyuntiva, una o el acto en el consignado necesitan para su eficacia, coma, podrán ser satisfechos por quien en su oportunidad debió llenarlos, hasta antes de la presentación del título para su aceptación o para su pago. ¿Qué les parece? Y más antes el artículo 14 te dice que los documentos y los actos de este título, que este título se refiere, solo procederán sus efectos previstos por él mismo cuando contengan las menciones y llenen los requisitos señalados por la ley y que esta ley no presuma expresamente la omisión de tales menciones y requisitos no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen al documento o al acto. ¿Qué dice el 13? En caso de alteración del texto de un título de crédito, los signatarios posteriores, o sea, el que firmó después, a ella se obligan según los términos del texto alterado y los signatarios anteriores según los términos del texto original. Cuando no se pueda comprobar si una firma ha sido puesta antes o después de la alteración, se presume que lo fue hecho antes. Y regreso al ejemplo. Regresar al ejemplo es colocarles a ustedes este texto. Se podrá peritar que esta firma no tiene los mismos rasgos caligráficos de este texto. Sí se puede. Y de hecho se hizo en los peritajes. Pero lo que no se puede determinar es qué fue antes o qué fue después. Porque técnicamente hablando, primero se rellena la parte superior y al final se firma este tipo de documentos. Y la única prueba para poder datar o establecer la antigüedad de un documento, cualquier documento, es carbono 14, que es una prueba que destruye este tipo de documentos. Y ahí es a donde viene el gran manejo de esto. Entras a un trabajo, te pide el patrón que firmes una hoja en blanco, que firmes en blanco un pagaré. ¿Puedes hacerlo? ¿No puedes hacerlo? ¿Qué debes de hacer? Regularmente se ha acostumbrado en el litigio, cuando un cliente te pregunta, le dices, fírmalo, lanza tu presión muscular fuerte en donde dice acepto y procura que por accidente tu firma llegue hasta el interés para que cubras este espacio. Ten una presión muscular fuerte en el documento. Pero no solo eso, sino además de ello, saliendo del trabajo te vas a la fiscalía, presentas una denuncia por extravío de documento, dices que extraviaste este documento y ya con ello dejas sentado un precedente de que hay un documento en blanco que tú tenías y que lo extraviaste. Cuando el patrón lo intente cobrar y rellenar, en ese momento va a cometer un delito. Es parecido a lo que les había comentado. ¿Cómo llenar un pagaré? ¿Cómo rellenar este tipo de documentos? Necesariamente, vamos a hacer el ejemplo aquí, cuando tienes este tipo de documentos a las manos, debes de aprender primero a tener los nervios en paz. Muchos compañeros se ponen nerviosos. Voy a agrandar este pagaré para poderlo hacer mejor, para que vean ustedes los bemoles en el llenado de los pagares. Voy a hacer para acá tantito. Esto lo había hecho con sus compañeros de voy a hacerlo aquí con ustedes para que podamos aprovechar esta clase y que sea más bien un taller que un monólogo. Estoy borrando los datos de ellos. Y si surgen preguntas, adelante Luis Arturo, compañeras. Esto es un tema que da muchísimas, pero muchísimas preguntas, porque en casa lo vivimos a diario. Hemos visto situaciones en las que siempre se habla de pagares y nunca se nos dice o nunca se nos enseñó de chicos, de jóvenes, cómo rellenarlos. Bien, en el llenado de un pagaré, ¿qué hago? Primer punto. Si es un solo pagaré, aquí le voy a colocar la leyenda único.
Voy a hacer la letra más chiquitita. Y voy a subir esto. Y ahí está cubierto ese espacio. Si fueran más pagarés, bueno, entonces yo lo que tendría que hacer, si son 10 pagarés, le voy a poner 1 de 10, al segundo 2 de 10, 3 de 10, 4 de 10, así, hasta llegar a la cantidad de 10 de 10. Cada que yo pague un pagaré, me lo van a entregar. Bien, después de ello, lo que yo voy a anotar es la cantidad. ¿Qué cantidad quieren que ponga en este pagaré? ¿Qué cantidad les gustaría? ¿Nadie? Vamos a poner la cantidad de 200,000 pesos. Se rellena el pagaré de tal manera en que el texto que yo estoy colocando sea un texto que esté completamente cercano al signo de pesos para que no vaya a haber una alteración. Y queda más o menos así. ¿Dónde suscribes el documento? Aquí tienes que colocar la ciudad en donde se está suscribiendo. Para el caso de nosotros que estamos en Puebla, le tenemos que poner Puebla, Puebla. Ya que colocaste Puebla, Puebla, queda así. Más o menos, voy a subirlo un poquito. Y ahí lo dejas. La fecha de emisión, bueno, vamos a ponerle que es el día de hoy. El día de hoy estamos hablando del 2 de junio. Ahí está el 2. Después de eso, aquí pondríamos el mes. Y en el mes estaríamos poniendo junio. Me deja. Ahí estaríamos poniendo el mes de junio. Y después de eso estaríamos poniendo por acá el año. Estos datos regularmente suelen alterarse para provocar un hierro en la fecha de expedición para efectos de evitar la prescripción de este tipo de documentos o para el mayor cobro de intereses. Es lo que yo he visto en la práctica de mi profesión. Son de las alteraciones que muy poco hacen, se dedican menos a estas. A la orden de, bien, ¿me quieren decir el nombre de a quién voy a poner el pagaré? ¿Quién va a ser el beneficiario? Por favor. Nadie. Bueno, lo voy a poner a nombre de Luis Arturo, es el beneficiario. Luis Arturo Robles. Ahí quedaría el nombre del beneficiario. Aquí, para evitar algún detalle, alguna anotación de algún datito más, regularmente lo que se pone son guiones, guioncitos que cierran esta parte y que evitan que se coloque algo más en ese texto. ¿Dónde van a pagar ese documento? Bueno, vamos a poner otra vez que se va a pagar en Puebla, Puebla. Se pagaría en Puebla, Puebla. Se pone un punto y luego guiones para cerrar el espacio. La fecha de pago. Vamos a poner como fecha de pago que este pagaré se emita un mes para que dentro de un mes sea pagado. Y lo estaríamos anotando a 2 de julio de 2021. Julio de 2021. Y ahí tenemos, hasta ahí, lo medular de este tipo de documento. Enseguida, viene lo más importante. Acuérdense de la discrepancia que hay entre llenar un documento que contenga información en materia de dinero. Por favor, punto número 1, pegarse completamente hacia la izquierda y escribir la cantidad
de manera clara con letra molde. Ahí ya no hay posibilidad de que la persona me llegue a anotar algún dato más. Si yo dejara un espacio y lo pusiera así, va a haber la probabilidad de que si esta persona se pone lista, escriba 1,000,000 o la cantidad que sea, 1,200,000 pesos. Y que en mi texto quede un pagaré así, con una cantidad elevada. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que yo les comenté. Irse hasta el punto en el que esté hacia la izquierda el texto y de ahí hacia adelante escribir. Te equivocas en el llenado del pagaré hasta aquí. Te equivocas en alguna letra, en algún número, en algo, repítelo. Que el pagaré esté lo más claro posible. En el caso de un documento que va seriado del 1 al 10, como lo apunté arriba, bueno, pues en ese caso aquí le estaré yo poniendo la palabra, el número 10, por ser pues una serie o un grupo de pagarés que suman 10 y que son los que yo estaría colocando. Y ahí quedaría esto de esta manera. Ahí. El interés. Qué importante es que aquí nos fijemos al momento en que nosotros escribimos para que ese porcentaje que se anote quede clarísimo y no haya un error al momento de que nosotros hagamos alguna anotación o alguien te escriba alguna cantidad mayor. Anteriormente, este tipo de documentos contenían pues situaciones de truco para poder complicarle a una persona el pago de intereses. ¿Qué te sugiero en la práctica? Puedes ponerle antes del 5 2 guiones y eso no altera el sentido de la lectura. Se entiende que es el 5%. Está separado. Tendrías que fijarte que vaya lo más pegado posible hacia el signo de porcentaje. Si tú pusieras un solo guión, la persona podría alegar, el deudor podría alegar que ese documento había que descontarle un 5%, porque dice menos 5% mensual. Aguas. Acuérdense que les hablé de incorporación y de literalidad en un pagaré. Tengamos cuidado con lo que ponemos. Sugerentemente, preferentemente, que quede anotado de esta manera, para que ahí esté claro que es el 5% o el porcentaje que tú anotes. Aquí colocaríamos el nombre del deudor. Vamos a ponerle el nombre del deudor, ejemplo Francisco Pérez Ochoa. Y Francisco Pérez Ochoa pues vive, vamos a anotar como domicilio, no sé, la escuela, por ejemplo. El domicilio de esta persona es la 4 Norte, número 605. Aquí lo voy a reducir para efectos de que nos ayude y que el texto esté colocado en el espacio en que debe de caber. Muy importante, te pones nervioso, cálmate, con tranquilidad hasta que te salga. Teléfono a esta persona, pues vamos a ponerle uno que inventemos, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 5, 6, 8, 9, así. Lo pondríamos ahí. En la colocación del número telefónico, ¿te puedes pasar tantito? Sí, te puedes pasar. No habría problema. Preferentemente no lo hagas, que quede colocado de esta manera. En la población, ¿qué colocamos en población? El domicilio de esta persona. ¿Dónde vive? ¿En qué ciudad? Ponerle que vive en Puebla, Puebla. Se deja. Puede ser cualquier población, pero
Fíjense bien cómo vengan los datos de esta persona para que lo podamos trabajar y no tengamos ningún problema al momento de anotar esto. Y aquí la firma, que te firme la persona. Trucos. ¿Qué ocurre en la vida real? Bueno, si tú vas a prestar dinero, fíjate que el INE de esa persona sea el correcto, que no sea un INE falso, que la firma no cambie. ¿Cómo lo haces? Escribes en Google cómo saber si un INE no es falso. Esta es la tercera vez que les explico esto. Ya al entrar ahí, buscas la lista nominal del INE. Alguien tendrá su INE a la mano para verificar si está inscrito o no en el padrón de nominal. ¿Alguien me puede dar los datos de su INE, por favor? Vamos a necesitar que tengan su INE a la mano para verificar el estatus. ¿Sí lo tienen? No, profe. ¿Nadie? Sí, profe. A ver, si me lo dicta, por favor, Cristina. Fíjense porque en cualquier contrato, compraventa de automóvil, cualquier situación en la que tengan ustedes que hacer, tienen el derecho a verificar que el INE de esta persona o de una persona sea auténtico, porque luego clonan esos documentos y ocurre que hay situaciones en las que te cometen un fraude. Si te niegan la existencia de una firma, está muy complejo. Adelante, Cristina. Por favor, después de IMEX, va a dictarme 2, 4, 6, 8, 9 dígitos sin el 0. Es 21 ¿Sí? 07 ¿Sí? 09 ¿Sí? 06 92. Ahí lo tenemos. Identificación del ciudadano, después de eso, deje los 4 dígitos pasar y enseguida dícteme 2, 4, 6, 8, 10 dígitos. Deje los primeros 4 y después los otros. Los que están encerrados ahí en el colorcito rojo. Sería 12 Ajá. 78 ¿Sí? 59 ¿Sí? 53 0. 2, 4, 6, 8, 9. 0. Ahí está. Le decimos que no somos un robot y vamos a verificar si ese INE es falso. Este INE sí está vigente y sí existe. Pertenece a la clave del lector GRRMC H0313 121 M600. Es decir, a una persona que nació déjeme ver, que nació el 0301. De acuerdo a esto, 0301 3121 M600. Eso es lo que narra el CUR. Bien, es un documento auténtico. Esto tienen que constatar. Se quedan con copia del INE de esta persona. Pero, ¿qué creen? Aquí viene el siguiente problema. ¿Se acuerdan que vimos clases atrás? Que el cobro de intereses genera impuestos. Pues miren, si tú demandas en un juzgado, el juez te va a pedir que anexes tu RFC y le va a dar vista al SAT con el juicio, pues para que cobre lo que resulte. Yo hablé de un pagaré de 200,000 pesos. Por prestar 200,000 pesos después de terminado ese juicio, actualmente de 2014 a la fecha, porque ya lo hacen los jueces, tú tendrías que pagar de impuestos, ya terminado el juicio, ya cobrado ese juicio, tendrías que pagar, me está convirtiendo en la cantidad, tendrías que pagar 29,000, les voy a hacer sus cuentas, 29,410 pesos con 64 centavos, solamente del capital. Pero después de eso, si de intereses moratorios dijimos que en el llenado de este pagaré, aquí tenemos, dijimos que vence el 2 de julio y esta persona no pagó, no pagó, entonces en un año, ¿cuánto me va a representar de intereses? Es el 5%. Haciendo mis cuentas, son 200,000 pesos por 0.05. Es decir, son 10,000 pesos al mes. 10,000 por 12 son 120,000 pesos.
A Hacienda, si un juzgado da vista con este juicio, le tendrías que pagar 29,410.64 de los 200,000 pesos, más de los intereses, tendrías que pagar a un año, desde luego. Si se va más años, pues sería más. Tendrías que pagar 12,445.80. Es decir, que Hacienda, por tu juicio, te va a cobrar 22,445.80 pesos de impuesto sobre la renta. Esto es lo que ya están haciendo para localizar. Pero no solamente al actor, al dueño del juicio, sino también se lo están solicitando, se lo están haciendo a los abogados, a los que llevamos este tipo de juicios. Por eso es muy importante que nosotros reconozcamos el cómo llenar este tipo de documentos. Cierre de clase. Preguntas y respuestas. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué dudas tienen sobre el llenado de un pagaré? Profe, A la orden. ¿y para los pagarés siempre se escribe con letras mayúsculas? Puede ser minúsculas, puede ser mayúsculas. Yo me acomodé en este momento con mayúsculas para llenar. Muy buena pregunta. Puedes incluso, si tienes un pagaré y tienes una impresora en tu casa, puedes copiar, fotocopiar ese pagaré y la copia con la que tú tengas inserta las frases sacramentales, nunca las olviden, son estas. Si tú sacas en una copia ese documento, lo que vas a hacer es pedirle a la persona, regularmente lo aconsejo mucho, que te firmen, pero con tinta, con bolígrafo en tinta color azul. Esa sería la respuesta que daría. Hay mucho que preguntar en esto, ¿eh? Es un tema muy extenso. A mí me gustaría que ustedes ahí desarrollaran sus preguntas. Debes de pedirle copia del INE, quédate con copia del INE, verifica que el INE sea auténtico y pídele preferentemente que solo te firme y tú rellenas el documento. Si él o ella te pide rellenar el documento, fíjate que lo llene bien para que no haya un error. Ya vimos por qué. Te dice del artículo 13 al 16 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que lo debe satisfacer la persona que lo emite, pero que ese tipo de documentos deben de sostener la verdad de los hechos o situaciones que se deben de satisfacer en cada pagaré. Bien, siguiente pregunta. Yo tengo otra pregunta, profe. A la orden. ¿El pagaré se le queda, el pagaré original se le queda a quien debe o al deudor o cómo? El pagaré lo suscribe el deudor y se lo entrega a quien le presta el dinero. ¿Sale? Así es siempre. Es la única ruta que hay. Si yo le debo a usted, si usted me presta dinero, yo lo tengo que llenar el documento y a usted se lo tengo que entregar y usted me da el dinero y yo me voy y al cumplirse la fecha de vencimiento, le tengo que pagar a usted el dinero que me prestó. Si yo no le pago, me empieza a correr los intereses moratorios conforme lo hayamos pactado. La fecha cubierta entre el 2 de junio y el 2 de julio es el primer mes en el que me van a cobrar regularmente intereses. Si pago puntual, ya no pago más intereses. Ahí está la respuesta. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Creo que no. ¿No? Bien. Cierro mi clase, espero que les haya gustado. Tengan una excelente tarde todos. ¿Damos por agotado el tema o revisan en casa qué cosas tengan en cuanto a dudas de pagaré? Y la siguiente clase continuamos con el tema o me sigo con letra de cambio.
Bueno, para mí creo que ya quedó claro. Ok, bien. Entonces, seguimos con letra de cambio en la siguiente y nos vemos. Cuídense mucho. Excelente tarde. Hasta luego. Adiós, profe. Perdón, Arturo. Ya están casi todos. Agradecerle. Anoche me envió Yankee, me envió Pérez Soto y me falta nada más. Ojalá y me ayuden con Ortiz Flores. Es el único que nos falta. Es Sí, el profe. único que tenemos pendiente. Gracias a todos. Excelente tarde. Hasta luego. Adiós, profe.